Muchas veces limitamos, hermano, el crecimiento de nuestra propia fe porque pensamos que porque yo sé que tengo un poco de fe, con ese poco de fe es suficiente. Y usted sabe que, hermano, eso es totalmente falso. Y la razón por la que lo estamos hablando esta noche es porque lo vamos a probar. Porque si yo digo eso y contradigo entonces lo que usted ha venido escuchando, entendiendo y hasta predicando desde yo no sé cuándo, hermano, entonces pues yo quedo mal. Pero nosotros vamos a ir, hermano, a la fuente de toda verdad, que es la palabra del Señor. Porque si hay algo ciertísimo, hermano, dentro de lo que hemos venido hablando, porque el Señor nos ha inquietado de esa manera y todas las predicaciones, hermano, se han ido por la misma línea. Dios está reeducando a su pueblo en medio de esta crisis, hermano. Dios nos está abriendo los ojos. Juni oraba hace un ratito, hermano, y a mí cuando él oró, de momento yo escucho que él decía, Señor, alumbra nuestros ojos. Hermano, y eso se me metió a mí por dentro. Y yo empecé a afirmar eso, Señor. Yo le dije, sí, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestros sentimientos. Alumbra los ojos de nuestra voluntad. Alumbra nuestros ojos, Dios. Y es precisamente, hermano, lo que Dios está haciendo. Pero vamos a la palabra del Señor, hermano, porque ya como que quizá los asusté y dice, yo creo que el pastor en esta se equivocó. Porque la Biblia dice, y eso es bueno, hermano, decir así. Yo digo la palabra del Señor dice, porque me gusta afirmar, hermano, que este libro no es meramente la Biblia. Porque la palabra Biblia es una palabra genérica. Hermano, usted ahora escucha que le dicen Biblia a cualquier cosa. Hay inclusive una serie de libros que se usan para explicarle a la gente las cosas. Dice la guía del idiota para la mecánica. La guía del idiota para la computadora. Y se llama así en inglés, dice Idiot's Guide to So and So. O sea, para esto otro. Y entonces hay uno, hermano, que dice la Biblia del idiota. Porque, y no está haciendo ninguna ofensa ni está blasfemando, hermano, porque la palabra Biblia es una palabra genérica que solamente quiere decir, hermano, colección de libros, de donde viene la palabra biblioteca. Por lo tanto, cuando yo voy a hablar de este libro, hermano, a mí la frase que me gusta, y usted lo sabe, es decir, porque la palabra de Dios dice. Y ahí le estamos poniendo, hermano, al libro santo la autoridad que se merece. Así que vamos a ver, hermano, porque nosotros hemos hablado en estos días de las cosas que son imprescindibles en la vida del cristiano, y por donde empezamos fue fe en santidad, siendo la santidad el resultado de una fe, pero una fe viva. No es cualquier clase de fe, no es decir yo tengo fe. Es una fe viva, es una fe que viene acompañada de obras que se ven y testifican de que la persona verdaderamente cree en aquel que dice que cree. Y entonces esa fe produce ese efecto santificador en la persona que hace que la persona actúe de tal manera que se ve que es de Cristo. Ahora bien, hermano, esa fe se puede quedar ahí. O sea, nosotros llegar al punto donde ya yo sé que yo soy salvo, que el Señor está conmigo, que Él me cuida y cuida a los míos también. Y de momento me quedé ahí, en esa satisfacción, hermano. Cuando en realidad, hermano, esta fe no solamente impulsa a uno a tener ese testimonio de que de verdad uno es hijo de Dios, sino que es una fe que crece. La fe viva, hermano, crece. Mire bien, hay un asunto curioso, hermano, y es que mirando este asunto de la fe en la Escritura, usted sabe que en el Antiguo, y si no lo sabe lo va a saber ahora, en el Antiguo Testamento, hermano, la palabra fe, en la versión Reina Valera 1960, aparece solamente 3 veces. En todo el Antiguo Testamento, 39 libros, hermano, solo en 3 ocasiones aparece la palabra fe. Una de ellas en el libro de Números no aplica en el sentido que nosotros la usamos.
Porque de lo que habla es de que si alguien de que si alguien mata a alguien, la ley en aquel tiempo era que esa persona tenía que morir, pero no podía morir por la fe de un solo testigo. Y entonces se usa la palabra fe en el sentido de cuando uno dice, bueno, yo doy fe de que eso fue así, yo doy testimonio de que eso fue así. Y ese no es el sentido de la fe que nosotros estamos hablando, de la fe viva. La segunda instancia en que aparece, hermano, es un verso en Isaías 57 que usamos hace poco, donde Dios, confrontando al pueblo para bien, le dice, ¿de qué o de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. Y ahí entonces se usa la palabra fe por segunda vez, hermano, pero dentro de un contexto negativo en el sentido de que Dios regañando, hermano. Porque lo que está acusando a su pueblo de haber faltado a la fe. Y aquí sí estamos hablando de la fe en Él. Dice, pero ¿a qué tú le estás teniendo miedo? ¿De qué tú estás asustado? Que te has olvidado de mí, de quién yo soy. De quién yo soy para ti, de quién he sido desde un principio. Y has faltado a la fe. Es más, ni te vino el pensamiento de tanto miedo y de tanto susto que te dio eso, de lo que tú te asustaste y temiste. Dice, ¿qué pasó conmigo? ¿Dónde me pusiste? Y la tercera, hermano, es la tercera instancia en el Antiguo Testamento. Es un verso que todos conocemos, hermanos, donde Habacuc, hablando de la fe, dice, mas el justo por su fe vivirá. Y es una manera maravillosa, hermano, de introducir por tercera y última vez en el Antiguo Testamento la palabra fe. Porque eso, hermanos, es la gracia en el Antiguo Testamento. Mas el justo, y no dice vivirá por la fe, dice el justo, mas el justo por su fe vivirá. Para que alguien viva por la fe tiene que ser viva. Porque algo que no está vivo, hermano, no puede impartir vida. Y es algo maravilloso, hermano. Porque entonces quiere decir que en este asunto de fe, verdaderamente, hermano, nosotros tenemos que entrar cada vez más profundamente para que entonces esa fe que ya nosotros tenemos crezca, hermano. La fe viva crece. Y mire bien, hermano, en el Nuevo Testamento hay 246 versículos donde se menciona la palabra fe. Y digo versículos, no le estoy diciendo que se menciona 246 veces, porque hay versículos donde la palabra fe aparece 2 veces. Pero hay 246 versículos, hermanos, donde aparece la palabra fe. ¿Qué diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? De esos 246 versículos, hermano, mi favorito no es Hebreos 11:1, ni la suma, como debe ser, de Hebreos 11:1 y 11:6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe, verso 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi favorito, y esta es cosa mía, es en el capítulo 12, donde empieza en el verso 1 diciendo, por tanto. Y esa frase, hermano, es la clave de todo. Porque dice, por tanto, nosotros también. Cuando dice por tanto, obviamente entrelaza, conecta lo que está por decir con lo que ya se dijo. Ese por tanto, o sea, por lo tanto, ¿qué? Por lo que acabamos de decir en el capítulo 11,
nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice cómo: puestos los ojos en Jesús, ¿el qué? El autor y consumador de la fe. Eso es lo que me gusta, hermano. Lo otro que me gusta es que cuando dice que tenemos en derredor nuestro, dice por tanto, nosotros también, quiere decir igual que aquellos que se mencionó en el capítulo 11. Esa nube de testigos, hermano, no es lo que hemos escuchado tantas veces. No, porque nos están velando. Eso era Richie Ray, Bobby Cruz, hermano, que decían: agúzate que te están velando. No, hermano. No. No es que hay un montón de gente mirándonos a ver si nosotros damos testimonio o no testimonio, hermano. Lo que está diciendo es: mira, si toda esa gente del capítulo 11 llegaron a ese lugar en la fe, incluyendo, hermano, y menciona a Sansón, que se cometió más errores y horrores, hermanos, que muchos en el Antiguo Testamento. Menciona a una prostituta, Rahab la ramera, hermano, de cuya descendencia vino Jesucristo. Menciona a Abraham, hermano, que ese es el padre de la fe. Oiga bien, eso era un cobarde, capaz de comprometer su matrimonio por temor a que lo mataran. Mejor es que me lleven la mujer a que me maten. Oiga, y ese es el padre de la fe. Pero usted sabe que esa gente le creyó a Dios y creyeron lo que Dios dijo y actuaron conforme a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11 de Hebreos, se le menciona, hermano, y hay mucha gente que llama este capítulo, lo llaman bien, hermano, los héroes de la fe. Y lo que dice en el capítulo 12, verso 1 es que nosotros tenemos todos eso como testigos de que Dios honra, hermano, esa fe. Entonces lo que tenemos que hacer es, y dice: despojémonos del peso del pecado que nos asedia, puestos los ojos en quién, hermano. Y eso es lo que más me emociona, porque usted sabe que por qué me gusta más este verso que cualquier otro, hermano. Porque no menciona la fe y qué es la fe. Menciona la fuente de la fe. Y la fuente de la fe, de donde sale la fe, de donde viene la fe, quien produce la fe, hermano, es nuestro Señor Jesucristo, y Él es también el que la perfecciona. Qué cosa maravillosa. Porque entonces, hermano, ¿usted sabe qué? Vamos a ver qué dice Jesús de la fe, porque si Él es el autor de ella y Él es el que la perfecciona, Él tiene que saber qué clase de fe es la que uno tiene que tener. ¿Cierto, hermano? Pues vamos a ver qué dice Jesús. Vaya conmigo a Mateo. Hermano, la fe viva crece. Vaya a Mateo 17, hermano. Oiga, déjeme, pero para llegar ahí, porque ahí es donde vamos a ver el corito, hermano. Ahí es donde está el corito. Si tuviera fe como un grano. ¡Sí! Amén, ¿verdad? Tú le dirías que a esa montaña, muévete. El asunto es que un pasaje parecido está en Lucas 17 también. No lo tiene que buscar, no lo tiene que buscar. Pero en Lucas 17 lo que está pasando es que Jesús está hablando del perdón. Dice: si tu hermano peca contra ti y viene a ti y te pide perdón, perdónale. Y si 7 veces al día tu hermano viene y peca contra ti y 7 veces te dice que lo perdone, ¿sabe qué dijo Jesús, hermano? Perdónalo. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? Los discípulos se le quedaron mirando al Señor y dijeron: Señor, aumentanos la fe. Porque lo que el Señor les dijo, hermano, a todo el mundo le sonó, y a nosotros también: imposible. Primero lo mató. Y entonces Jesús les dice en Lucas
Por eso es que ese verso no aplica para lo que vamos a hablar ahora, porque yo quiero el verso del corito. Porque el Señor les dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían a ese sicómoro, desarráigate y échate para allá, y él lo haría. Pero usted sabe que el corito no dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirías al sicómoro, ¿verdad? No dice así. ¿Qué dice? Que le dirías a qué? A la montaña, muévete, ¿verdad que sí? Entonces tiene que haber un lugar, porque eso salió de la Escritura, donde se menciona específicamente eso con relación a la fe. Mateo 17. Vaya conmigo al verso 20. ¿Lo tiene ahí, hermano? Mientras tanto, ¿quién va a buscar Mateo 8:26? ¿Quién lo va a buscar? Elina. ¿Quién va a buscar Mateo 14:31? Edgar. ¿Quién va a buscar Mateo 16:8? John. Amén. Ahora estamos en Mateo 17, el verso 20. ¿Está conmigo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, ¿y qué? Nada os será. Este sí se parece al coro, hermano. Qué cosa más bonita, ¿verdad, hermano? ¿Sabe lo que no hay en el coro? El verso completo. Porque usted se fijó cómo empieza el coro, hermano. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero usted se fija cómo empieza el verso. Ajá. ¿Y quién lo dijo? Oiga, pero entonces ya aquí automáticamente, hermano, algo no cuadra, porque como comienza el verso es, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuviera fe, y uno lo lee así, uno dice, pues está bien, con la poca fe como un grano de mostaza, le decimos al monte, muévete, y se movió. Vamos a ver la verdad, hermano. Porque resulta ser que si algo hizo Jesús, hermano, y recuerde que Jesús es el qué de la fe, el autor y qué más, o sea, el que la produce y el que la perfecciona. Él sabe de lo que está hablando mejor que nadie, porque Él es la fuente de la fe viva. Y si algo hizo Jesús, no fue aplaudir la poca fe, sino que la censuró, hermano. La criticó, la condenó. ¿Quién tiene Mateo, Elina? 8:26. Lo más alto que pueda. Eso fue cuando la tormenta en el mar, hermano, y Jesús durmiendo en la barca. Y parece que la barca se va a hundir. Bando de Jesús, Señor, ayúdanos que nos ahogamos. Y el Señor le dice, pero ¿qué le pasa a ustedes? Hombres de poca fe. Y el comentario no es bueno. Porque el Señor en ese momento lo que está señalando que la falta de fe o la escasez de fe, o como dice la Escritura, la poca fe, no es algo bueno. ¿Lo está viendo, hermano? Solamente en el tono del Señor. ¿Quién tiene el verso siguiente? El 14:31. Alto. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Está viendo eso, hermano? Esta es otra instancia donde Jesús ahora, hablándole a Pedro, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aclarando más el punto, hermano, de que donde la fe es poca, la duda hace mella. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? El tener poca fe lo que hizo fue que albergara la duda.
y no le permitió vivir una experiencia plena con Jesucristo. Tercer verso, oiga bien, el 16:8. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Oiga, hermano, ya los discípulos habían visto al Señor multiplicar los panes y los peces 2 veces. En 2 ocasiones, hermano. Y alimentar miles de personas. De momento Jesús le dice a los discípulos: guardado de la levadura de los fariseos. Cuídense de la levadura de los fariseos. Obviamente el Señor estaba hablando alegóricamente. Hablando, cuídense de la conducta de los fariseos. Cuídense de las enseñanzas, de muchas de las enseñanzas de ellos, de los fariseos. Pero usted sabe lo que entendieron los discípulos. Ellos dijeron: ay, lo dice porque no trajimos pan. Te fijas, te lo dije. Te dije que había que traer para que la gente coma. Porque mire, el Señor ahora está diciendo que nos cuidemos de la levadura de los fariseos porque no trajimos pan. Oye, el Señor se molesta, hermano. Y les dice: ¿pero qué le pasa a ustedes? ¿Cómo ustedes? Pero ustedes no se acuerdan que ustedes no tienen que traer nada aquí. Yo soy el pan de vida. Si yo estoy presente, hay pan para todo el mundo. Ya ustedes lo vieron cómo lo multiplicó una vez y cómo lo multiplicó una segunda vez. Entonces le digo: cuídense de la levadura de los fariseos. Y lo primero que piensan: ay, es que no trajimos pan. Entonces dice la Escritura que entonces entendieron que Jesús hablaba de la enseñanza de los fariseos. Wow, hermano, qué gente tremenda esa, ¿verdad, hermano? ¿Sabe lo triste y lo jocoso, hermano? Que nosotros somos igualitos. Ajá. No, porque es fácil apuntarle con el dedo a esa gente y dice: wow, ¿de qué planeta venían? No, hermano, nosotros venimos de ese mismo planeta. Ahora vaya conmigo a Mateo 17. Aquí está ocurriendo algo, hermano. Jesús anda con Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Allá se transfiguró el Señor delante de ellos, hermano, y lo vieron con esa gloria maravillosa que solo puede tener aquel que es Dios encarnado, Jesús, el Hijo de Dios. Mientras tanto, los otros, los 9 que se quedaron atrás, estaban metidos en un atolladero del que no podían salir. Había un endemoniado, un muchacho endemoniado. El papá se lo trae a los discípulos. Allá ellos, con la autoridad que Jesús le dio, empiezan a reprender: te reprendo, diablo malo, sal, inmundo. Ay, hermano, y entonces era que se revolcaba el demonio. Y ahí era que hacía el espectáculo. Y siguen ellos, son 9, hermanos, 9 de los del círculo íntimo del Señor. ¡Sal, demonio! Que es en el nombre de Jesús que te estamos echando fuera. Y allá el demonio: ¡salgan ustedes! ¡Ah! Cuando llega Jesús con los otros, se encuentra con este problema. El papá del muchacho va donde Jesús. Y Jesús dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? Señor, es que yo traje a mi hijo a los discípulos para que reprendieran el demonio, porque ese demonio lo quiere ahogar, lo quiere quemar, quiere seguir, pero ellos no han podido hacerlo. Y escúcheme bien, hermano, que Jesús no empezó cayéndole arriba a los discípulos. Jesús exclamó, hermano, y es en un tono airado. Dice: generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráemelo acá. ¿Y usted sabe qué hizo Jesús? ¡Fuera! Dice: fue el demonio, hermano. Ya está. Se acabó el problema. Los discípulos entonces, cuando terminó todo ese asunto, hermano, lo llaman aparte y le preguntan al Señor: Señor, verso 19, ¿está conmigo? Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? Y entonces que viene el verso 20, hermano, donde Jesús les dice la causa de no haber podido echar fuera un demonio.
Y Jesús les dijo entonces, verso 20, ¿por qué no salió el demonio, hermano? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Yo dije, pero ven acá, aquí hay un problema entonces. Porque si Jesús hubiera dicho, si tuviera fe como un melón, pues está bien. Sí. Pero dijo como un grano de mostaza. Y entonces la implicación inmediata es, si tuvieras un poquito de fe, no solamente salía el demonio. Tú le decías a esa montaña, muévete y se va a mover. Pero obviamente después de haber visto, hermano, todos los versos, y esos son solamente unos pocos, donde Jesús censura la poca fe. Entonces tenemos que entender aquí que cuando el Señor menciona el grano de mostaza, hermano, no está queriendo decir, si tuvieras una fe pequeña como el grano de mostaza. Eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Entonces yo tengo que ver en la misma palabra qué es el grano de mostaza para el Señor. ¿Cómo Él lo ve, hermano? Para entonces censurar la poca fe y usar la más pequeña de las semillas para probar entonces que la mucha fe es la que sirve. ¿Cómo es eso? Parece una contradicción. Vaya conmigo entonces al capítulo 13, ahí mismo en Mateo, hermano. ¿Estamos ahí, hermano? Esas patitas del reloj, ¿también? Deme unos minutitos, hermano, vamos a terminar. Mateo capítulo 13. ¿Está conmigo, iglesia? Vaya conmigo al verso 31. Otra parábola les refirió diciendo, ¿está conmigo? El reino de los cielos. ¿Y usted sabe lo que es el reino de los cielos, hermano? Donde el cielo reina. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino de los cielos, hermano, cuando reina en la tierra, es una cosa gloriosa. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Qué? Que el reino de los cielos es chiquitito. Hermano, eso no es, escuche bien, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pues entonces el reino de los cielos es pequeño. Igual la fe, basta con que sea una fe pequeña. No, hermano, escuche bien. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. Ahora estamos hablando. Cuando Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, hermano, y aquí hablando de que el reino, ¿usted sabe lo que es comparar el reino de los cielos con la más pequeña de las semillas, hermano? Dice, no, es que cuando el reino de los cielos llega, empieza con ese toque de Dios en el corazón, que lleva a la persona, es como algo pequeño, esa inquietud, esa necesidad, es ese conmover, que lleva a uno de momento, Dios mío, ayúdame, sálvame, no puedo, te necesito. Y empieza así, hermano. Pero usted sabe qué, dice que siendo esa semilla pequeñita, dice crece hasta hacerse la más grande de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que aún las aves del cielo vienen y hacen nido en ella.
Qué diferencia, hermano. Porque entonces esto es lo que está diciéndonos la palabra del Señor. Mi fe ahora, hermano, puede ser una fe pequeña. Eso no es malo. Eso es el principio. Mi fe puede ser pequeña. Pero si mi fe es esa fe viva en el Señor Jesucristo, hermano, la fe viva crece. Porque igual que la semilla de mostaza, siendo la más pequeña, hermano, se siembra y luego se convierte en lo más grande. Así mismo, hermano, tiene que ser nuestra fe. Ahora déjeme decirle algo también, hermano. No todo el mundo crece a la misma velocidad. Mire, hermano, hay mujeres, porque por lo regular las mujeres en el hogar cristiano, por lo regular la mujer, y eso es una inversión de valores, hermano. Por lo regular la mujer es la líder espiritual en los hogares. El mayor porcentaje de hogares cristianos donde ambos son cristianos, la mujer es la que sostiene la fe de la casa. Y eso es una inversión de valores porque la cabeza del hogar, teniendo por cabeza a Cristo, es el varón. Y él se supone que sea el sacerdote de ese hogar y así lo haga. Aunque él sea pacífico y la mujer sea geniosa. Aunque él sea de los que si el mundo se le cae al lado, hermano, y dice, pues se cayó, pues lo levantamos de nuevo. Y ella no, hay que construirlo, hay que levantarlo, vamos, hay que moverse, vamos para la iglesia, para la iglesia. Aunque así sea, hermano, él puede ser cabeza de ese hogar y líder espiritual en esa casa. Pero entonces la mujer, por lo regular, es la líder espiritual. Ya se me fue el hilo, hermano, no sé ni por qué estoy diciendo eso. Cuando lo encuentre, se lo digo. Este es el asunto. No, pues sí, me fui tan allá que ya se me perdió. Pero en una de esas damos la vuelta. Después de los 60 puede pasar cualquier cosa, hermano. Así que estamos bien. Pero escúcheme bien, hermano. Escúcheme bien. El asunto es, ya caí. Ya llegué, hermano. Fue que di una vuelta larga. Este es el asunto, hermano. Él puede que esté creciendo más lento, pero está creciendo. Entonces, la tendencia es a que la esposa entonces quisiera no solamente que él creciera a la misma velocidad o a la par con ella, sino que él fuera lo que la esposa sabe que él debe ser, ese líder espiritual en el hogar. Entonces tenemos que entender, hermano, que no todo el mundo, aquí todo el mundo puede tener fe, aquí todo el mundo tiene fe, hermano, porque por eso estamos aquí en el santuario un día como hoy, que es día de oración. Uno va creciendo más rápido. Uno va creciendo, hermano, un poco más lento. Pero escúcheme bien, hermano, el asunto es que si usted tiene una fe viva en el Señor Jesucristo, esa fe crece. Sea a la velocidad que sea, hermano, esa fe va a crecer. Porque si no, hermano, si la fe no está creciendo, una fe estancada, lo único que va a hacer es quedarse enana y abrir la puerta a la duda continuamente. Y la duda, hermano, es un veneno que produce una gran enfermedad. Se llama incredulidad. Y la incredulidad, hermano, sí mata el alma. Sí destruye la fe. Así que nosotros necesitamos, hermano, sabiendo que tenemos fe, y eso yo lo sé, hermano, aquí todo el mundo tiene su fe y tiene su nivel de fe, pero la fe viva crece. Ahora, escúcheme bien, porque vaya a Mateo 17 otra vez conmigo. Y ahí terminamos y pasamos a culminar el servicio. Dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, verso 19, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Verso 20 dice, por vuestra poca fe. Pero el verso 21, hermano, es la clave de todo el asunto. Lo tiene, hermano. Pero este género no sale
sino es con oración y ayuno. Escuche bien. En la mayor parte, la inmensidad de los mensajes que se han predicado sobre este texto, se hace la observación obvia de que el demonio no salió, porque para enfrentar ese tipo de incidente donde el mundo espiritual se vuelve también parte del mundo físico en una manifestación de poder demoníaco, obviamente quien vaya a enfrentar eso tiene que estar orado y ayunado, porque uno tiene que ir amparado en el único poder que puede echar fuera un demonio. No hay nadie. Los hijos de Seba, dice la escritura en el libro de los Hechos, se fueron a echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y eran unos cuantos, hermanos. Dice que el demonio de momento los miró. Dice, yo sé quién es Jesús. También conozco a Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que el endemoniado les cayó arriba, hermano, y se fueron desnudos corriendo, hermano, esnudos y sangrando. O sea, que le dio, hermano, una golpiza a esa gente, a aquel demonio, porque uno no puede ir en su propia fuerza, hermano, ni pensar que el nombre de Jesús es un amuleto. No, hermano, hay que tenerlo metido adentro. Entonces, este es el asunto, hermano, que es obvio que uno tiene que tener una vida de ayuno y oración para enfrentar crisis espirituales, hermano, que envuelven manifestaciones de este tipo, manifestaciones demoníacas. Esa es la parte obvia del mensaje, hermano. Pero piense por un momento que el contexto mismo nos deja ver a nosotros una cosa, que los discípulos llamaron a Jesús aparte y la pregunta fue, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? La respuesta fue por vuestra poca fe. Y la conclusión es, y ese género, oiga esto, hermano, la poca fe no sale si no es con oración y ayuno. ¿Ya usted vio, hermano? O sea que Jesús entonces está dando la solución para los dos problemas. Para echar fuera demonios hay que orar y ayunar. Pero para tener la fe para echar fuera al demonio hay que orar y ayunar también, porque la fe viva crece. Crece, hermano. ¿Lo está viendo, hermano? Con ese entusiasmo ya yo veo, hermano, que wow, llegó una cosa tremenda. Qué convicción maravillosa entre nosotros, hermano. Mire, hermano, los predicadores que viven de amenes y aleluya, ese mueren aquí porque esto es una cosa tremenda. Pues yo no vivo de eso. Oye bien, iglesia. O sea, el Señor no solamente está dando la respuesta a por qué no ocurren ciertas cosas, sino que el Señor está censurando el pensar que tener un poquito de fe es suficiente para hacer grandes cosas. No, hermano, no. La fe tiene que crecer. La fe viva crece, hermano. ¿Y usted sabe cómo crece? Orando y ayunando. Entonces sigue el consejo que nos dio Elina al principio, de cómo entonces nosotros proveer para que nuestras oraciones, hermanos, sean sustanciosas. Porque usted empieza con una lista, hermano, y usted sabe que va a llegar el momento donde no la va a necesitar. Porque el Señor le va a llenar la mente y el corazón de todo aquello que Él quiere que usted ore por, hermano. Y usted se va a meter en ese mundo, hermano, en esa dimensión gloriosa de lo que es hablar con Dios. Y una vez adentro, no va a querer salir de ahí. Amén, hermano. Y usted sabe qué, hermano. Usted sabe qué va a pasar con la fe. Se va a disparar. Porque la fe viva crece. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén.